Estimados amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad y detalle distintos acontecimientos que vienen ocurriendo en la semana y que son de interés llevar adelante un análisis con un calado especial y diferente. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Además, se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal laveja.p. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a llevar adelante las incidencias y los comentarios relativos a este programa Línea Política. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Enrique? Buenas noches, estimado Ángel. Un saludo a todos los que siguen la multiplataforma por la que se emite Línea Política, como todos los miércoles a las 7 de la noche. En esta Bien, semana queremos analizar y abordar un tema muy importante que ha sido motivo de sendos artículos de opinión, sendos reportajes, y además donde hemos tomado un poco el pulso de que la opinión mediática parece que está dando un vuelco también. Me refiero al caso concreto de lo que ha sucedido con Harvey Colchado, quien evidentemente ha sido suspendido temporalmente de la jefatura de la DIVIAC, porque evidentemente tiene un proceso a cuestas. Pero ya. sin duda este personaje definitivamente hay que analizarlo a la luz de los acontecimientos de los últimos años. ¿Cómo Así evalúas es. Ya, bien. lo de Colchado para Yo empezar, creo Ángel? que hay que poner las cosas en su sitio y hacer un análisis lo más exacto, sin ditirambos, sin exageraciones. Como vemos, lamentablemente, que cierta prensa impulsada por los caviares, quiere hacer de este señor un héroe intocable, un señor con corona que no puede ser objeto de ningún tipo de investigación siquiera. El señor Harry Colchado ha cometido sin duda imprudentemente un acto, ¿no? Exhibir pues prepotentemente una conducta que por cierto tiene que circunscribirse a los cánones policiales, burlarse en última instancia de una institución como es la Presidencia de la República, y eso está tipificado en el reglamento de disciplina de la Policía Nacional de Perú. Es una norma que abarca a todos los miembros de la policía sin ningún tipo de excepción, desde general hasta las clases más básicas. Todos los policías están sometidos a este reglamento disciplinario, cuyo artículo 92 califica esto como una falta grave. De acuerdo al mismo procedimiento, cuando se le abre proceso, y esto le corresponde a la Inspectoría de la Policía, que es un cuerpo policial, abrir el proceso, automáticamente dice, se lo suspende de la posición, cargo en que se encuentra el efectivo sometido a esta investigación temporalmente mientras dura el proceso investigatorio. O sea, él está suspendido, no ha sido destituido, como dice malamente la prensa caviar y quienes quieren confundir a la opinión pública. Entonces, el señor en este procedimiento va a poder defenderse, va a poder participar con sus abogados, va a decir su verdad y finalmente la inspectoría resolverá en primera instancia. Y existe además, yo quiero decir, un tribunal de disciplina militar que opera en el Ministerio del Interior conformado por civiles, del cual yo alguna vez formé parte en su primer término. Y entonces tú analizas ahí a la luz del derecho, a la luz de las reglas, si el efectivo policial comete pues una falta que amerita la suspensión o la destitución en el cargo, según fuera la naturaleza de la gravedad. Entonces, este es un asunto, Enrique, que está totalmente regularizado. Esto es un procedimiento regular. Y cuando hay un procedimiento regular que se activa ante una falta evidente del señor, no cabe pues ni los ladridos, ni los lamentos de las viudas de este señor que quieren pues ensalzarlo y decir que no puede ser objeto. Aquí ni siquiera ha intervenido el gobierno como tal, no interviene el Ministerio del Interior, es un caso típicamente policial y creo yo por el bien de la democracia debe sustentarse en ese ámbito
sin ningún aspaviento, sin ningún tipo de injerencia política de ninguna clase. Finalmente el señor pues demostrará su inocencia o no, o se demostrará su culpabilidad y se hará acreedor a la sanción correspondiente. Ese es el caso y creo que esto es lo fundamental y hay que decirlo en primer término, Enrique. Quería mencionar lo que hemos anotado en el lunes en el Diario Expreso, en mi columna Ese- semanal, sobre el caso de Harvey Colchado. Pero antes quiero señalar la tremenda irresponsabilidad de muchos sectores de la prensa, de evidentemente también analistas y mucha gente con voz pública, que primero elevó a la categoría de estrellas, de héroes, recordarás tú, a los fiscales. Previamente lo habían hecho, recuerda tú también con el juez Carguancho. Es decir, Así, empoderaron a un juez, empoderaron a fiscales, y esto se ha visto en otros países, el populismo fiscal judicial, como el caso controvertido de Moro, Garzón, etcétera. Tenemos muchos ejemplos en el mundo. Pero luego hemos vivido, ya en la última etapa, con Vizcarra en adelante, no solamente el empoderamiento de los fiscales y los jueces, sino ahora también resulta que los diferentes sectores, sobre todo de los relacionados con cierta izquierda elitista, criolla, limeña, no solamente empoderan jueces y fiscales, sino también un policía, pues ya concretamente. Y Harvey Colchado empezó a convertirse en el policía favorito de mucha gente. Empezó a gozar de un poder que no debe gozar un elemento de la policía en actividad, sobre todo además con un cargo tan sensible y tan delicado y que le otorga evidentemente cierto poder, como es el caso de estar de frente de la DIVIAC. Y considero que esto lógicamente lo ha convertido en una persona ansiosa de figuración y de demostración de poder. Hay una crónica que publica el día martes diario El Trome ayer, no sé si la has revisado, en donde sí. justamente da cuenta cómo en el operativo de Castillo él no tenía nada que ver, pero pugnó prácticamente con otros efectivos policiales para poderse tomar una foto al costado de Castillo y dársela a la prensa. Ahí nada más podemos establecer ya un primer análisis sobre lo peligroso que es desde los sectores democráticos de la prensa, de la sociedad civil, empoderar tanto a gente que tiene que estar fuera de ese tipo de cantos de sirena como son jueces, fiscales y ahora policías. Es una primera reflexión sobre este mal elemento Harvey Colchado. Te alcanzo, Ángel. No sé cómo ves Totalmente eso. de acuerdo. Mira, tú, el señor Harry Colchado no es un personaje que tenga una hoja de servicios notable. No es un personaje que haya tenido acciones heroicas. No es el policía que ha descubierto, digamos, caramba, una banda criminal. Su trayectoria es bien oscura, pero es un personaje sumamente audaz. Y su especialidad ha sido de siempre, sobre todo en la última etapa, la de ser un chuponeador profesional. Él ha manejado con otros el equipo de constelación y Mm. eso le permite una superioridad frente a otros que es absolutamente artificial porque, digamos, es manejar una tecnología y la ha aplicado a los casos políticos. Y eso es una desviación que se viene dando desde los tiempos de el lagarto Vizcarra, ¿no? Que se profundiza porque las escuchas y la tecnología para hacer este tipo de seguimiento solamente pueden usarse para defender a la nación, al Estado, ¿no? Ese tipo de, lo que se llama la seguridad del Estado en última instancia. Pero si tú trasladas esto a cualquier campo y sobre todo al campo político, estás distorsionando primero la función y la tecnología. Y repito, este señor es un gran chuponeador y en consecuencia se ha empoderado porque él ha estado sin ningún tipo de escrúpulos en todos los actos en los cuales los caviares históricamente han sacado cabeza y han embestido contra el sistema democrático, por ejemplo, interviniendo contra los fiscales, especialmente contra el fiscal de la Nación Chávarri, buscando su destitución y su desprestigio, contra otros miembros del Poder Judicial, ¿te das cuenta? Y todo esto con el propósito de ir capturando y ganando poder, respondiendo al libreto establecido por los caviares. Mm. Entonces, esto es un asunto que hay que decirlo con todas sus letras. El señor cuando se desempeña en este cuerpo auxiliar de la policía, no es él el que lleva a cabo la investigación, salvo la parte del chuponeo y quizás el del seguimiento, porque la investigación la hacen los fiscales,
Los que van a analizar finalmente el tema de los relojes o cualquier otro caso ¿De son los acuerdo? jueces de la Fiscalía que, de acuerdo a ley, tienen la titularidad de la función de investigación. La policía acompaña. ¿Por qué? Porque se puede producir un incidente, entonces la policía le da el respaldo, el soporte policial, el soporte de la fuerza legítima a una intervención, incautación que hace la fiscalía. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Y en consecuencia, este es un señor que se ha empoderado él solo con apoyo de los caviares y aparece como, como un héroe que entre sus méritos tiene pues el haberme logrado a través de su chuponeo la destitución de miembros de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Parlamento Nacional, hasta otras, el problema de Alan García, que vamos a analizar más adelante en la segunda parte de este programa, tras la detención de los líderes de la oposición, como Keiko Fujimori y otros más, ¿no? Entonces, este es el famoso Colchado. Y este sujeto, entonces, es el favorito de los caviares y no por gusto. Por un lado, hay una defensa de todos ellos y por otro lado, la prensa que ha Mm, acompañado a estas acciones sí. antidemocráticas le dan un realce que no corresponde y que miente. Por ejemplo, decir Mm, que se cae la investigación es mentira. Primero porque la DIVIAC es un cuerpo colectivo y segundo, no es la DIVIAC, sino es el Ministerio Público el que hace la investigación. ¿Me das cuenta? Ahí hay una mentira completa. Y por otro lado, caramba, hay un sustituto, en fin, es la institución, no son las personas que además, por cierto, en este caso, una vez ya producido la incautación y el allanamiento, la labor de investigación la va a llevar adelante la propia fiscalía. Entonces, la mentira es el argumento que está detrás de la fama de este personaje que en el fondo es un falso valor y no sé si tenemos el tiempo, pasaremos a la segunda parte para analizarlo. Es un personaje súper peligroso para la vía democrática de este país. sí, bueno, para continuar con el análisis y además engancharlo con el tema de Alan García, continuamos tras la pausa comercial. Ya regresamos. Correcto. Muy buenas noches, continuamos con la segunda parte de Línea Política. Estábamos analizando lo sucedido durante los últimos días con el coronel Harvey Colchado, que justamente tiene sendas imputaciones respecto a la forma como primero ascendió a coronel, pero evidentemente ahora está en el ojo de la tormenta por este asunto. Yo quiero ser muy claro respecto a lo ocurrido. Considero que la suspensión de Harvey Colchado es absolutamente lícita, creo que es legal, es regular. Creo además que Harvey Colchado, con su actitud prepotente, abusiva, su búsqueda de protagonismo sistemático, sin duda, es un elemento que desprestigia a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, y que sin duda, más allá de las graves imputaciones que pesan y las sospechas de corrupción sobre Dina Boluarte, es claro que el señor Colchado excedió el mandato o el margen judicial y además, incluso sin la necesidad de hacerlo, montó un show en la puerta de la presidenta Boluarte con un ariete rompiendo la misma. Creo además, y estoy convencido de esto, que la DIVIAC, por influencia de Colchado, se ha convertido, ya el solo hecho de que exista la DIVIAC ya es polémico, pero con el liderazgo de Colchado se convirtió en una policía política. Por lo tanto, para mí, bien suspendido Colchado y ojalá que sea suspendido de manera permanente y ojalá incluso que pueda ser dado de baja. Sí, ¿Cómo ves tú este asunto de la mira, Vivian Colchado? porque independientemente de la causa por la cual esté no procesado, hay que entender el personaje. Mira, en la lucha política democrática, ¿no? El aspecto de la contradicción es un elemento necesario y básico. Pero ¿cuáles son las armas que utilizan las fuerzas democráticas, los actores democráticos, para ganar posiciones y aislar a, a sus adversarios? Básicamente la palabra, el discurso político, basado en argumentaciones, en refutaciones, y ahí quien es más hábil. Caramba, se pueden usar los medios de comunicación, unos más que otros, si tienen recursos, pero fundamentalmente es el discurso político
el que permite en democracia ganar. En otros tiempos era la guerra, la violencia, pero eso se ha proscrito. Entonces, en un régimen democrático, donde los partidos tenemos que actuar con estas características, resulta inaceptable que una fuerza política que no tiene representación ni en el Parlamento ni en el gobierno de modo significativo, que no tiene un partido político reconocido, sino que está por ahí escondido de forma difusa, tenga una herramienta que no tenemos ninguna de las fuerzas democráticas. Ninguno tenemos un policía, primero, optado por el caviaraje, que tenga acceso al sistema Constelación y nos pueda chuponear a todos nosotros. ¿Te das cuenta? Esa es una ventaja inaudita, que cuente con un grupo de esbirros que nos puedan seguir y nos puedan hacer todo tipo de seguimiento, que nos puedan incautar y sembrar pruebas, que tenga finalmente una fuerza de choque que es policial, pero que actúa como efectos parapolíticos, ¿te das cuenta? Y eso es inaceptable porque desnivela la cancha. Mira, todos los incidentes importantes ocurridos en la última etapa responden a una suerte de triada manejada por los caviares. El chuponeo previo, inicial, la recolección de los elementos probatorios, mientras más escandalosos mejor, que hace Colchado y su equipo de chuponeadores profesionales. En segundo lugar, entra la fiscalía, ¿no? Abre una investigación preliminar, decreta prisiones preventivas o provisionales, se genera el escándalo y una prensa mediática respalda todo eso. Ese trípode es fatal y funesto para el régimen democrático. Eso no lo podemos permitir ninguno de los partidos, ni siquiera la izquierda, porque cuando nosotros discutimos con la izquierda o la derecha, ¿ya? Lo hacemos con argumentos, con razones. Ahí está la inteligencia, la habilidad de cada uno, ¿no? Nuestra capacidad de difundir un mensaje, pero no usamos estos métodos vedados. Yo no recuerdo en la historia republicana reciente de que una fuerza política haya usado estos mecanismos del chuponeo y los esbirros policiales para sus fines propios. Y los caviares sí tienen esta legitimidad, se han arrinconado acá y entonces tienen una ventaja. Ellos son capaces de causar una hecatombe política, se tumbaron a Patricia Benavides, ahora tienen el tema de la Dina Boluarte, que bien ganado lo tiene, pero la acción es exactamente Colchado, la fiscalía sesgada y una prensa que le hace el seguimiento y le da el aplauso correspondiente. Eso, mi querido Enrique, amigo que nos escuchan, es inaceptable para un régimen democrático. ¿Te das cuenta? Porque entonces no es el debate, no es la discusión de ideas, sino es esta intervención grosera, donde mañana te inventan o te crean un hecho político y destruyen una reputación, matan a una fuerza política, la pueden meter en la cárcel, pero por lo menos terminan desprestigiándola. No en base a una argumentación, sino en base a estos mecanismos vedados que la justicia se los ha cedido curiosamente a los caviares. Recuerda tú claro, termina evidentemente con una sistemática destrucción de la imagen pública de un rival político, pero en el cenit de su poder, incluso cuando no podían o no querían o no les importaba debatir contigo, te terminaban metiendo a prisión preventiva. Ni siquiera con una sentencia, simplemente con una sospecha, Con directamente sospechas, con ibas a sospechas prisión, así es, y y un ya te manejo de sacaban audio editados. tu foto enmarrocado y punto, y se acabó. Y justamente respecto a ese manejo sistemático tan cruel, antidemocrático y perverso, se da lo ocurrido en el caso de Alan García justamente. No había ninguna necesidad para ordenar una detención respecto a Alan, si él iba a declarar esa misma mañana en la fiscalía como tantas veces lo hacía, hubieran esperado que esté en la fiscalía para detenerlo, como hicieron creo con Keiko Fujimori. No, querían detenerlo temprano. Se ordenó que la policía que lo vaya a detener fuera la policía judicial. Y aquí entra justamente este mismo personaje, Harvey Colchado. No fue la policía judicial la que acudió, sino fue la DIVIAC de Colchado que acudió a hacer esta intervención tan mal planificada, tan mal ejecutada, o probablemente ejecutada de acuerdo a los intereses que ellos ya habían previsto, que terminó lamentablemente con el fallecimiento del expresidente Alan García, del cual hoy día miércoles han pasado ya exactamente 5 años de su partida. Y evidentemente creo que fue un perseguido político,
por evidentemente el sistema de justicia, por el Ministerio Público que pidió su detención, por el juez que fue sensible o débil ante el requerimiento fiscal de una prisión preventiva, una detención preliminar injusta, y evidentemente por esta policía política llamada DIVIAC. Un hecho que sin duda no podemos permitir que la historia no empiece a juzgar más temprano que tarde, ¿no, Ángel? Totalmente de acuerdo, pero mira tú, no es la institución, sino es su utilización malsana, perversa. No es el juez, sino es el juez que es cooptado por el caviar, ¿no? O el fiscal que es apuntalado en la misma dirección, los que dejan su función constitucional de investigar, de evaluar, de juzgar, etcétera, y se convierten en herramientas para fines protervos de quienes políticamente están detrás. Los Gorriti, ¿no? Y compañía, el caviaraje en general, repito, que no tiene fuerza política, que no tiene expresión social, que no cuenta con un partido político reconocido y que son fuerzas minúsculas en el Parlamento y en el gobierno. Sin embargo, con estas herramientas te genera situaciones políticas definitivas. Puede llevar a la muerte a Alan García, ¿no? Puede provocar la caída del Congreso, como efectivamente fue el cierre que hizo Vizcarra. Ahora destituye a la fiscal de la Nación, te das cuenta, para capturar el Ministerio Público e inmediatamente después, claro, siempre hay elementos que se agarran. La acción política tiene elementos verosímiles y el tema de los Rolex, yo no voy a negar que es un tema, caramba, importante, pero la utilización, la mecánica, el destino de eso no es para hacer justicia. Como a ellos, por ejemplo, nunca les interesó, a ninguno de ellos, Odebrecht como una forma de resarcir al Perú de la estafa y del robo que hizo esta empresa, a la cual se le ha favorecido, se le ha exonerado, se le ha permitido que siga trabajando, que recupere sus rentas, sus propiedades inmuebles, qué sé yo, y no hay ningún detenido. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba era las declaraciones contra los políticos para poder afirmar un poder. Esta mecánica es inaceptable y el señor Colchado es una pieza maestra dentro de este terreno. Por eso es que han salido un montón de políticos que más que tales son esbirros, porque están al servicio de un proyecto. Y si esto no se logra terminar, Enrique, vamos a hacer de Colchado. Primero lo van a poner de general, lo van a querer convertir en comandante general de la Policía Nacional, y entonces vamos a tener, sin que nos demos cuenta, la definición, la gestación de un Estado policíaco manejado mafiosamente por esta gente. Los que lo están defendiendo y los que están saliendo a la luz están en esa perspectiva. Este es un poder demasiado importante, que no nace de la democracia, sino nace justamente de la nebulosa, de la trastienda del poder que utiliza el chuponeo, el seguimiento y los esbirros disfrazados de justicia para cometer todo tipo de atropellos. La democracia, si no es atenta, si no es boba, va a caer presa de esta gente que con las banderas de la justicia y la investigación está cometiendo las peores tropelías, mi querido Enrique. Estoy totalmente de acuerdo, creo importante señalar que debe llamarnos poderosamente la atención la cantidad de operadores políticos, gente relacionada a la sociedad civil, incluso algunos en la prensa, defendiendo o tratando de inmiscuirse en un proceso administrativo. Sí, Me parece eso absolutamente ilógico si no fuera porque obviamente ellos conocen que esta persona es un instrumento de un tablero mayor, es un peón de lo que empezó a construirse o a consolidarse, mejor dicho, en la época del matrimonio de Vizcarra con Gorriti, la época del vizcarrismo institucional, justamente con el señor Vizcarra, que ha ido perdiendo poder sistemáticamente y que hoy día evidentemente ve como uno de sus engranajes más importantes, por ser más operativo y por conseguir seguramente información que de otra manera, en términos legales, no podría ser como este señor Colchado, corre peligro, evidentemente, de salir del radar. Yo creo que la inmensa cantidad de abusos cometidos, incluyendo sin duda la intervención hace exactamente 5 años en la casa del expresidente Alan García, debe llevarnos evidentemente a estar vigilantes de este procedimiento y de exigir, obviamente, que tenga una sanción por los múltiples excesos que ha tenido
y sin duda pueda salir definitivamente de esta dirección policial de alta complejidad, como se le denomina a la DIVIAC. Y Así es. evidentemente estoy seguro que las altas autoridades de la policía empezarán a reaccionar y estoy convencido que más temprano que tarde este señor recibirá una sanción sin duda ejemplar y ojalá que no llegue a ser general como es su plan y como tú dices, hacerlo incluso director general de la policía. Estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión y creo que debemos estar vigilantes a esto, Ángel. Sí, solamente para ir redondeando, creo que es necesario que las fuerzas democráticas de todo calibre, de todo tipo, de derecha y de izquierda, de centro, de arriba y abajo, más allá de nuestras diferencias, no hagamos escarnio de este uso vedado de las herramientas institucionales del Estado para perseguir el crimen, para introducirlos en el ámbito, en el espacio político. Creo que eso es perverso, porque nos va a tocar primero a unos que a otros, pero nos va a tocar. Ya la señora que seguramente en su tiempo salvó la muerte, la persecución a Alan García, está sufriendo también este tipo de embates, porque así es, el peligro es general para todos. Y así como hemos planteado de que para recuperar la democracia es necesario que hagamos una limpieza, una oxigenación del Ministerio Público, del Poder Judicial, por supuesto de la Junta Nacional de Justicia, también es necesario que la policía se zafe, se desprenda de esta costra mafiosa que actúa ya en paralelo incluso a la jerarquía y al alto mando que tiene la policía. Esta es ya un cuerpo, es un tumor que camina solo, ¿no? Y que inclusive en la fiscalía le han armado un espacio que también camina solo. Entonces ni la fiscal ni el jefe de la policía saben lo que estos individuos traman a espaldas de todos ellos. Tiene que ponerse coto, hay que cortarlo por la salud de la democracia y no nos cansaremos, Enrique, de seguir repitiéndolo, repitiendo. No seamos, estos son los verdugos de la democracia mañana si es que no le cortamos las alas en este momento. Perfecto, muchas gracias a todos los que han acompañado la transmisión de Línea Política, como todos los miércoles a las 7 de la noche. Nos vemos sin duda la próxima semana, igual para seguir comentando los acontecimientos de la semana, más allá de un análisis evidentemente coyuntural, sino un análisis de fondo. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches y muchas gracias a todos.